Welcome to our third special education presentation. Tonight's learning differences and difficulties is the gift of behavior issues and education with the CISD Ed Special Education team. Tonight we have a big panel on hand to answer any and all of your questions. We're going to start with introductions. First, we're going to start with Ms. Shannon Wallace. Hi, my name is Shannon Wallace. I'm the Special Education Director, and I am also a school psychologist. And then we'll start down from the end. Hi, my name is Mark Mitchell. I'm one of the behavior specialists for the district. I serve Cottonwood, Eastside, and Pineborough Elementaries. I also serve Santa Fe and CMS Middle School. I am Emily Hardman. I am the adaptive behavior teacher at Santa Fe Middle School. My name is Raquel Amaya, Special Education at Southside. I'm Marian Verhamis. I am the school psychologist for Northside Elementary, Cleveland Middle School, Douglas Learning Academy, and DAUP. I am Ginger Parker. I am the behavior specialist for CHS, C9, Southside, Northside, and Santa Fe Elementary. Good afternoon. My name is Bobby Durst, Assistant Principal, Southside Elementary. I'm Leanne Hess. I'm a school psychologist at Pineborough Elementary, Eastside Elementary, and Cleveland 9th Grade Center. And I'm Crystal Shepard. I'm an adaptive behavior teacher at Southside Elementary. Pineborough Elementary, Eastside Elementary, and Cleveland 9th Grade Center. And I'm Crystal Shepard. I'm an adaptive. Give us just a second. Do you want me to say anything? Buenas tardes nuevamente, padres de familia de Cleveland ISD. Estamos aquí nuevamente en nuestra tercera reunión, que es la formación de educación especial de Cleveland ISD, diferenciando el aprendizaje y dificultades del serie de educación para los padres. En esta noche, verdad, cada uno se ha presentado. Tenemos aquí al maestro Mark Mitchell, que es nuestro especialista en comportamiento del distrito de Cleveland ISD. También tenemos Harmon, ¿verdad?, que viene siendo también una de nuestro departamento de comportación. Tenemos, ¿verdad?, a nuestra licenciada en psicología, Ms. Mary Ann. También igualmente trabaja para el distrito. Nuestra directora, Ms. Shannon Wallace, de Cleveland ISD. Tenemos, ¿verdad?, también a Ginger Parker, que es nuestra especialista en el comportamiento en el distrito de Cleveland ISD. Nuestra asistente principal, Ms. Bobby Durst, de Southside, en lo que es el Departamento de Educación Especial. Y tenemos a Ms. Shepard, que es igualmente nuestra maestra de comportamiento, ¿verdad?, en la escuela Southside. Y Ms. Leanne, licenciada en psicología, igualmente en el distrito de Cleveland ISD. So parents, as a reminder, you're able to ask questions live here on Facebook, but then also send emails to spedinfo@clevelandisd.org. As a reminder, we ask you not to add any personal information on your Facebook questions. However, if you do have a question pertaining to your student in particular, please feel free to email us. We are monitoring those emails live. Nuevamente, padres de familia, un recordatorio: si tienen preguntas, ¿verdad?, o si desea dejarlas, las puede dejar en el comentario. Por favor, de no poner sus cosas personales, ¿verdad?, como nombres o otras cosas personales en lo que sus preguntas de Facebook. Puede preguntar en la línea o también puede mandar un correo electrónico a la información de SPED en información@clevelandisd. So tonight we're going to go over what behavior is, the roles of behavior in special education, and behavior issues in the special education environment. En esta noche vamos a hablar sobre lo que es el comportamiento y lo que es cómo se modelan, ¿verdad?, también otros comportamientos, o cómo se miran, más bien dicho. So we're going to start with Ms. Parker. Ms. Parker, can you kind of give us an idea and an overview of what behavior is? Vamos a comenzar con nuestra especialista en comportamiento, Ms. Parker, y ella nos va a dar lo que es, cómo se mira lo que es las habilidades de un comportamiento y de desarrollo en las diferentes áreas. So all behavior is a form of communication. When a student is displaying a behavior, there's a reason or a function behind that. La razón del comportamiento se puede mostrar, ¿verdad?, en la manera de cómo el niño se quiere comunicar, y simplemente cómo el niño actúa o cómo se comporta, es la manera que él se quiere comunicar con uno en esa área.
Everything we do, even adults, we do it for a reason. We get some sort of reward from what we're doing, or we're communicating something. Aún nosotros como adultos queremos comunicarnos, ¿verdad? O expresar, ¿verdad? Lo que necesitamos, nuestras necesidades. Pero siempre hay una razón atrás de nuestro comportamiento, igual manera en los estudiantes. So we have some behavior skills that develop at different rates for children due to, we might have skill deficits due to a disability, such as ADHD, autism, intellectual disabilities, emotional disturbance, anxiety, depression, emotional dysregulation, and psychosis. También hay habilidades del comportamiento que se desarrollan de diferente manera en diferentes áreas en los niños, tanto en la dificultad como en la disabilidad de ADHD, autismo, disabilidades intelectual, emocionales, ¿verdad? Ansiedad, depresión emocional, ¿verdad? Es lo que se pueden ver. Kiddos may also demonstrate a skill deficit due to their level of maturity or environmental factors. Otras de las áreas, ¿verdad? Se puede ver en los difíciles, se puede decir las habilidades que no han desarrollado, ¿verdad? Los niños, o la diferencia en lo que es en el ambiente o en lo que es mentalmente también. Also, sometimes there's skill deficits due to a certain personality like pattern. Sometimes those can be disorders, even if they're not disabilities, like oppositional defiant disorder or conduct disorder. También se pueden ver habilidades de otros déficits, ¿verdad? Tanto como el trastorno del patrón de personalidades. Estas maneras son desafiantes, ¿verdad? O en la área también de conducta que se pueden mostrar. Okay, so as we said earlier, behavior is communication. So a lot of times bizarre and disruptive behaviors are an attempt for our students to solve a problem. So we always want to ask, like, what is the student or what is my child communicating? Nuevamente, como dijimos anteriormente, el comportamiento es una comunicación. Los comportamientos extraños, ¿verdad? Y destructivos son un intento de resolver en un problema. Trata de preguntarle al niño qué está comunicándose al estudiante. Mr. Mitchell, can you kind of give us an idea of what misbehavior is a symptom of? Misbehavior is usually a symptom of underlying cause. So when students misbehave, they're usually trying to thwart some level of problematic behavior and get those needs met in some way or form. Pero le preguntan, ¿verdad?, al maestro Mitchell, ¿qué es lo que se puede mostrar en un comportamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas? Y él dice, ¿verdad?, que los síntomas de un comportamiento, ¿verdad?, se pudieran identificar tanto a menudo debiendo a la habilidad de cómo se desarrollan también y cómo es que se quieren comunicar los estudiantes. Problematic behavior is often due to an undeveloped skill. It is important to remember that these students have a disability, even though they might not look impaired. Estos, ¿verdad?, también se pueden desarrollar. Es importante recordar que estos estudiantes tienen una discapacidad, aunque no parecen discapacidades. Los maestros son externamente tolerantes con los estudiantes con una disciplina o discapacidad que es visible. Teachers can sometimes be extremely tolerant of students with visible disabilities and are willing to accommodate to their needs. Nuevamente, ¿verdad?, como él indicó anteriormente, los maestros son, ellos pueden ver y también pueden tolerar los comportamientos, ¿verdad? Y es a la necesidad que ellos miran que los estudiantes necesitan. But it's also important for us to remember that students with behavior issues also need accommodations because their brains are wired in a way that results in them acting out. Recordando que los estudiantes con problemas de conducta también necesitan adaptaciones porque sus cerebros o están conectados de una manera que hace que se comporten mal. Simplemente diciendo, ¿verdad?, que ellos no pueden procesar la información igual como uno lo puede hacer. Entonces, por eso la razón de que ellos necesitan estas acomodaciones, estas adaptaciones para poder ellos poder procesar la información que se les da. Ms. Hess, can you kind of give us an idea of behavior and
like how it kind of works, like the randomness of it. Is it random? No. Okay. So behavior is not random. It's not going to be like, it's repeated. So you're like, that's not random. They're not just gonna randomly go do things. They're trying to communicate, like Ms. Parker said at the beginning, it's a form of like communication. So they're trying to communicate something. So we need to change our way of thinking. Simplemente se le pregunta a Miss Lian, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve un comportamiento, un mal comportamiento? Y indica nuevamente, ¿verdad? Que se hace algo, ¿verdad? Que se hace nomás por hacerlo o es espontáneamente. Y sí, claramente, un mal comportamiento se muestra, ¿verdad? Es raramente lo que se ve espontáneamente. Y simplemente, como lo explicó Miss Parker, ¿verdad? Es la manera de cómo se quiere comunicar el estudiante. So, realmente es por eso que vemos el mal comportamiento, siempre la acción de cómo el niño quiere comunicarse. Even the behavior that seems counterproductive is probably and may be the most efficient way of that student trying to communicate. Y simplemente, ¿verdad? Los factores que usted miran al estudiante hacer es simplemente la frustración a la manera como el niño se quiere comunicar con usted. And if a student's trying to obtain attention, and instead of sitting at their desk and waiting for the teacher to call on them or give them that attention they're seeking, they may be acting out, or that's when we see their behavior increase. Si un estudiante quiere atención, es más probablemente que obtenga realizado un comportamiento negativo que sentándose y en el escritorio esperando que el maestro le dé la atención que necesita. And even when students are wanting that attention, any attention is what they're seeking. So if it's through misbehavior or waiting for them to be doing something good by saying, wow, I really like the way that you're working, they may be up and across the room at the Kleenexes instead of sitting at their desk. Nuevamente lo podemos ver cuando el estudiante quiere esa atención, ¿verdad? Esa atención la puede recibir por medio de comportamiento como lo está haciendo el niño. Simplemente si el hecho es de que el niño quiere, vamos a suponer, la cajita de Kleenex, ¿verdad? El niño se va a comportar mal. ¿Por qué? Porque quiere estar agarrando la atención a la necesidad que necesita, lo que requiere el niño de su necesidad. And if a student wants to escape a situation, we learn when we're little that sometimes having a meltdown is going to get us out of doing something that's either really hard for us or something that we're not wanting to do. So that's where we're seeing that behavior again, because in the past that has allowed them to get out of what they're trying to escape or avoid. Si el estudiante quiere escapar de una situación, ¿verdad? Nuevamente lo hemos visto al principio, ¿verdad? Que muchas veces el niño actúa, ¿verdad? O sea, no lo quiere hacer, claro, el niño va a actuar, ¿verdad? Con diferentes maneras, simplemente porque no quiere hacer lo que se le ha indicado que haga. Nuevamente vemos el mal comportamiento, ¿verdad? En la manera como el niño se quiere comunicar, basado a rehusar, ¿verdad? Hacer lo que se le ha dicho que haga. Ms. Verhamis, would you say that all behavior has a function? Absolutely. So we're always trying to communicate something with what we're doing, be that our speaking, our actions. We are always trying to get across something in order to obtain or get away from something. Se le pregunta, ¿verdad? A nuestra licenciada en psicología si todo comportamiento tiene una función y dice sí. Simplemente la manera como transmite el mensaje o cómo se comunica, ¿verdad? Es lo que hace el comportamiento, tiene una función. So we really have to think about what message is this kiddo trying to relay to us when they're displaying this behavior, be it they're raising their hand or they're having a meltdown. What are they trying to get from us? So, nuevamente, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? Lo que el estudiante quiere decirnos, ¿verdad? Tanto en la manera si alzan la mano o hacen otra función, ¿verdad? De su cuerpo, simplemente el saber qué es lo que este estudiante nos quiere decir, su manera de moverse, su comportamiento. Understanding the why is really going to help us to address the student's behavior appropriately so that we're reinforcing positive behavior and ignoring that behavior that is not as positive. So, realmente el entender el por qué, ¿verdad? Es la función de este comportamiento, es la manera como vamos a poder indicar y tener modificaciones o acoplar, ¿verdad? A poder ayudar al estudiante,
la razón de su manera de su comportamiento del estudiante, ayudarle. So we have a parent question. Does a child have to have an emotional disturbance to have a behavioral concern? Pregunta un padre, ¿verdad? Que si para tener un comportamiento lo que es una función emocional, tiene que haber una preocupación. No, not at all. Actually, a behavior concern can arise from a child that doesn't have an actual diagnosis of an emotional disturbance. It could, and when it comes to a behavior concern, one thing we like to actually relate it to is being able to see that behavior concern not only take place within the school environment, but also at home, so that we can show that there is a significant need for that, and it's actually taken away from their ability to whether participate in the home environment or participate within the school environment. So emotional disturbance is not always the case when we look at students who have behavior. Nuevamente la pregunta del padre, en verdad, preguntó que si un niño para que tenga problemas, verdad, o con mal comportamiento tiene que estar identificado como lo que es disturbio emocional. El maestro, verdad, dice que no. Simplemente, verdad, porque tiene diferentes comportamientos, no significa, verdad, que el niño tiene que ser identificado emocional, disturbio emocional. Simplemente lo que es que el niño nuevamente quiere comunicarse y tenemos que ver los patrones, tanto el patrón de la casa, tanto el patrón como el niño se comporta en la escuela. Y en esta manera es como nos podemos basar, ¿verdad?, si el niño tiene problemas de comportamiento. We often see students with autism or learning disabilities have behavior problems. Even speech students sometimes have trouble because, once again, they're trying to communicate something and they're really struggling to get their message across. Nuevamente, ¿verdad?, también tenemos estudiantes, ¿verdad?, que tienen autismo o tienen discapacidad de aprendizaje o tienen impedimentos de habla. Esos niños también de igual manera tienen esos comportamientos, simplemente, nuevamente como dijimos, están tratando de comunicarse, ¿verdad?, qué es lo que sus necesidades de ellos. And I think it's very important to consider that all students have behavior. It's just some students have more significant behaviors and don't have the proper skill set. That's where we come in to help give them the proper tools to regulate their emotions, give them the communication skills to be at where their peers are. So where something may be small for me and I get a flat tire and I'm upset, I'll get over it eventually. But for someone else, that could be just the end of the day. I gotta call into work, I can't go at all. I'm gonna have to do that just because it's significantly more harder for them because they don't have all their tools. Nuevamente, como explicaron Leslie, ¿verdad?, acerca de que tenemos que tener esto en mente, que no solamente son los niños que tienen discapacidad, son todos los niños en general, es todos los niños, a uno de grande también, ¿verdad? Simplemente la diferencia que hay unos niños que pueden acoplarse, ¿verdad?, o pueden tener esas herramientas que necesitan para poder entender su comportamiento, y hay otros que no la tienen, y eso es cuando ellos, nuestros especialistas, ¿verdad?, de comportamiento, vienen a las escuelas y les ayudan, ¿verdad?, y ponen estrategias, ¿verdad?, para ayudar a estos niños a cómo comprender lo que son sus comportamientos y cómo hacerlos, ¿verdad?, para poderlos manejar. Igualmente, como ya indicaba un ejemplo, es como uno, ¿verdad?, si se le poncha la llanta, ¿qué va a hacer uno, verdad?, en ese momento? A lo mejor la regla. A lo mejor alguien más lo que va a hacer es que ya se le acabó el mundo allí, ¿verdad?, tiene que hablar y cancelar y va a tener que decir que no va a ir al trabajo. Igualmente, así son también los niños. Hay niños que necesitan unas herramientas para poder saber y controlar su comportamiento y saber ayudarles esas estrategias durante el proceso de que se puede decir, ¿verdad?, como un comportamiento. I have a question. Ms. Durst, as an assistant principal, how important is it to have your behavior teachers? It's very important, sitting in the APC, because we see all of our students, because I don't look at our students as like behavior issues. I look at our students holistically, that they're a person. But I do need my behavior team to help me regulate those behaviors. Our behavior teachers are very important because they translate those skills to our gen ed teachers and help them to give those kids skills to decompress sometimes. So before our behavior teacher gets there. So having our behavior teacher
Oh, sorry. You're good. We're getting this translated. So, nuevamente, ¿verdad? La directora le pregunta a nuestra asistente principal, Ms. Bobby Durst, ¿verdad? ¿Qué tan importante es tener, ¿verdad? Las maestras de comportamiento en cada una de nuestras escuelas? Dice que la directora Ms. Bobby Durst dice que es muy importante. La razón es que tenemos que ver los estudiantes, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Que son en general, pero también tenemos que ver a sus estudiantes que tienen, ¿verdad? No todos los niños son especiales, pero sí hay niños que necesitan, ¿verdad? Ser regulados en su comportamiento. Y aquí es cuando las maestras de educación, ¿verdad? De comportamiento vienen, ¿verdad? Y ayudan y dan esas habilidades, esas estrategias a nuestras maestras en general, ¿verdad? A cómo ayudarles a acoplar esas estrategias a nuestros estudiantes y ayudarles. Without our Son muy behavior, importantes. I'm sorry. Without our behavior interventionist teachers and our ABU teachers, I don't see how we could really function on a campus, because my day would be consumed with discipline and trying to regulate those gen ed classrooms and make sure those students are in place getting the education that we're supposed to be giving them. Nuevamente, de verdad, dice que es muy importante tener esas maestras, ¿verdad? De comportamiento, ¿verdad? Con estas habilidades, estas estrategias para poderles ayudar, sino el día de ellos, ¿verdad? De lo que son de nuestra administración, perdón, tendrían un día muy ocupado, muy estresado, porque tratar de poder acoplar, ¿verdad? Poder tener en control, ¿verdad? De esas situaciones, es por eso que la razón de que ellas hacen un gran papel cuando ellas están ayudando a generar, ¿verdad? Y a tener todo calmado basado en las estrategias y las habilidades que ellas traen, ¿verdad? Para ayudarles a nuestro equipo. Well, and since we are lucky enough to have 2 teachers from behavior teams, one at a secondary level and one at an elementary from your very own elementary, I thought maybe they could tell us a little bit about what they do after she translates what I just said. Nuevamente, ¿verdad? Estamos muy privilegiadas, ¿verdad? Tener lo que son 2 maestras, ¿verdad? Que trabajan en el equipo de comportamiento. Tenemos a la maestra de primaria, ¿verdad? En una de las escuelas de Southside, también tenemos a nuestra maestra de secundaria. So, Ms. Shepherd, would you like to start and kind of give us an idea of what your day-to-day looks like with your students? Ms. Shepherd, ¿nos podría explicar más o menos cómo se mira su día? On a day-to-day basis with my students, we meet up in the morning, they have breakfast in my classroom, we get our social skills in, and I usually go over their day before with them, like some of the things that they may have had go on during the day, and I remind them, hey, we're not gonna do that today, we're gonna have positive and make them be positive, and then we go. Un momento. Oh. Le pregunté a Michelle, ¿verdad?, cómo se mira su día de ella, y ella indicó, ¿verdad?, que bueno, cuando ella trae a los estudiantes, pues ella los recibe, los lleva a su clase, ¿verdad?, de ella, los niños ahí tienen su desayuno, entonces ella da lo que es una clase social, de las habilidades sociales, entonces nuevamente a veces repasa lo que un día anteriormente había pasado, les dije, bueno, en este día no vamos a hacer lo mismo de ayer, les da reforzamientos positivos, ¿verdad?, a los estudiantes. And also, then I take them to class and I give them breaks throughout the day. Some need more than others, and some really don't need a lot of breaks. But when I give them their breaks, they calm down. They can tell me what's going on. If they do have a behavior, I have a calm down system, calm down corner in my classroom. Igualmente, ¿verdad?, indicó, ¿verdad?, después, ¿verdad?, de que habla con ellos, se los lleva cada uno a sus clases, ¿verdad?, y durante el día, si hay unos estudiantes que necesitan más un descanso, ¿verdad?, ella va a sus clases, los saca, se los lleva al salón de ella. Hay otros que no necesitan ese descanso, ¿verdad? Si los niños que los necesitan, habla con ellos, ¿verdad? También tienen un sistema de controlar y cómo poderse calmar, ¿verdad?, relajarse, y luego nuevamente los regresa a su lugar. And I've noticed that some of them don't even really they're having a problem and they don't want to talk about it. They just want to come to my room and go to the calm down corner and take time. After they get that out, they're ready to go back to class. Y hay otros, ¿verdad?, que simplemente a veces no quieren hablar con ella de lo que ha sucedido, pero hay otros que vienen y no tienen ganas de hablar del sucedido, pero ellos lo único que quieren es ir a, ¿verdad?, ese lugar de descanso que tiene ella ahí en su cuarto. Una vez ya que todo procesó el niño, ¿verdad?, entonces ya él está más calmado, entonces ya lo regresa de nuevo a su clase. So would you guys agree then, since I know you work at the same campus, that because of what she does,
they're able to spend more time in class learning themselves and letting everyone else learn. Nuevamente la directora le pregunta a nuestro asistente principal, ¿verdad? Y a nuestro especialista en comportamiento, de que si este sistema que tiene, ¿verdad? Ms. Shepherd en su salón le ayuda, ¿verdad? A la escuela, y Ms. Bobidars dice que sí, ¿verdad? Le ayuda en la manera de que en la función como está. If we didn't have a Miss Shepherd at Southside, I don't know how I could possibly give breaks to those students, allowing them to come from the way our campus is structured, from the portables to a calm down center. Who's gonna watch them in a calm down center? So I need a Miss Shepherd on our campus. And go ahead. Nuevamente ella dice, si no tuviera una maestra, ¿verdad? Como Ms. Shepherd, ¿verdad? En nuestro edificio, ¿verdad? En nuestra escuela, no hubiera alguien, ¿verdad? Que les diera ese tiempo, ¿verdad? Para controlarse y calmarse, ¿verdad? O alguien que estuviera con ellos, ¿verdad? En ese lugar, en ese salón de clases. Eso sí, anteriormente habían dicho que sí. En esta manera los niños están aprendiendo más en sus clases generales que en una clase, ¿verdad? Fuera de ellos, so, sí. And truly, it's our job to give kids the best. We're here for our kids, to support them and educate them, and teaching them those social skills and giving them that time to decompress is really what it's all about, so that they can become productive citizens in our community to give back to us. Nuevamente sé que eso es muy importante. Estamos aquí, ¿verdad? Para educar a nuestros niños, ¿verdad? Para darles lo que ellos necesitan, ¿verdad? Si no tenemos ese sistema, ¿verdad? No les podemos ayudar para que ellos puedan hacer o desarrollar esas habilidades que ellos necesitan para poder sobresalir el día de mañana. So when we start talking about the different staff that you would interact with in the behavior program, we're going to kind of go through and talk about some of the roles that the district staff and the campus staff played. Ms. Paramus, would you like to kind of give us an idea of a school psychologist and what that looks like? Absolutely. Primeramente vamos a hablar acerca de lo que es el equipo de comportamiento, quién son, ¿verdad? Los que participan en este departamento, ¿verdad? Y que lo vamos a prestar a mis demás, qué es lo que hacen, lo que es las licenciadas en psicología de la escuela. Absolutely. So, school psychologists evaluate students for educational disabilities. Within Cleveland ISD, school psychologists evaluate kiddos for psychological disabilities. Lo que son las psicólogas escolares, ¿verdad? Evalúan a los estudiantes para detectar discapacidades psicológicas, proporcionan consultas a los padres. Specifically, we evaluate for educational disabilities such as autism, and other health impairment, as well as what we call an emotional disturbance, and we'll talk more about that later. Nuevamente, ¿verdad? Ellas evalúan para sus lo que tienen autismo, ¿verdad? También lo que son disturbio emocional, que es cosa que van a estar hablando más adelante. We also are able to provide consultation services to both parents and staff members for things like concerns about student behavior or psychological well-being. Nuevamente proporcionan consultas a los padres y al personal para los estudiantes con problemas emocionales y de comportamiento. We also can provide different services, specifically counseling services during the evaluation period. If we determine a student requires direct instruction and social skills, we can provide those services to students. Otra cosa, proporcionan servicios psicológicos, incluido en lo que es ayudas para habilidades para Social skills. Habilidades sociales, perdón. ¿Verdad? Igualmente, ¿verdad? Si están en una de esas juntas, ellos pueden decir, proporcionar, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Qué es lo que las habilidades que necesitan también. Within Cleveland ISD, we do have 4 school psychologists, 5 if we count Ms. Wallace as well. En nuestro distrito tenemos 4 licenciadas en psicología de escolares y si contamos a nuestra directora, entonces somos 5. So a vital part of this team that Ms. Durst mentioned with Ms. Shepherd and also Ms. Hardman is the campus behavior teams. Ms. Hardman, can you give us a glimpse of secondary life in the behavior team? Who makes up your behavior team? What do you do during the day? Well, my day starts off with meeting my kids in the cafeteria. They have more freedom in the secondary level, so it's not as structured. I don't have to bring them everywhere, but sometimes I do have to bring them places. Le preguntamos a nuestra maestra de secundaria cómo se mira el día de ella, ¿verdad?
Igualmente también tenemos lo que es un programa igual de comportamiento y dice ella que lo de ella no es tanto estructura así, tan refinada como lo que es en una escuela primaria, pero no a todos los niños los lleva a todos los lugares que ella va. So we're doing check-ins in the mornings, but a lot of the support is very, like I'm in the classrooms, the RTI behavior inclusion teacher, he's in classrooms, and then my para stays in the classroom for any kids that might need to access a cool down. So nuevamente, ¿verdad? Lo de ella va a cada salón, ¿verdad? Del estudiante, le da su tiempo que ellos necesitan, ¿verdad? También tienen lo que es la mesa de inclusión, que ellos van a ver, ¿verdad? Cómo se están comportando. A nuestra asistente, ¿verdad? Que ella tiene en su clase, ¿verdad? Se queda en el salón de clase en dado caso si hay un estudiante que necesita ese tiempo, ¿verdad? Para descansar, para poder procesarse, entonces se queda lo que es, pero es el equipo como trabajan. So, we have a parent question real fast. What is social skills? Hay una pregunta de un padre, ¿qué son las habilidades sociales? Well, I guess I'll go ahead and continue. Social skills is whenever we get a group of kids together and we just work on things that they don't quite do on the level of their peers. Lo que es habilidades sociales simplemente es un grupo, ¿verdad? De estudiantes, ¿verdad? Que no saben cómo expresarse, ¿verdad? Al nivel de lo que son otros estudiantes. While, especially in the secondary level, you've got kids that just make these comments that will set somebody off. It might set somebody off or not set somebody off. And our kids, that comment is the end of the world for them that you described earlier. And so teaching them just how to respond appropriately whenever the world is about to end is what we do in social skills. Nuevamente, ¿verdad? Este es como un ejemplo dado, hablamos acerca también de cuando se hace un comentario, ¿verdad? Hay muchos de los estudiantes, ¿verdad? Escuchan el comentario, ¿verdad? No le ponen tanta atención, pero nuestros estudiantes, ellos al escuchar este término, ¿verdad? O esta conversación que alguien más hizo, ellos no lo pueden procesar en la misma manera. Nuevamente vamos, ¿verdad? Eso que dijeron, eso ya es para ellos el final del mundo. Nuevamente vamos a eso otra vez. Ellos no saben cómo procesar en su mente de ellos o cómo no comunicarse. Entonces para eso lo que es las habilidades sociales que ellos les ayudan a cómo procesar la información y cómo reaccionar hacia ese problema. Ms. Parker, I'm sorry, go ahead. I was just gonna say, so a large part of y'all's role also is working with gen ed teachers and teaching them strategies. How do y'all do that? Nuevamente, ¿verdad? También en el proceso, ¿verdad? Las áreas de ellas son para trabajar también con las maestras, ¿verdad? En una clase general, se preguntan cómo es que ellas hacen, qué son las técnicas que usan ellas para darles a las maestras. And before you begin, there's a question in the chat about how would you assist a student that's in general education with behavior? How do they get behavior help for them? Y antes de contestar, ¿verdad? Antes de procesar también hay otra pregunta de un padre que pregunta cómo se ve lo que es un estudiante que tiene mal comportamiento, qué es lo que se hace para ayudar a un estudiante en una clase general, ¿verdad? Cuando tiene un mal comportamiento. I think a good way to address that is for you to actually say, how does it work? Do you talk to the general education teacher about how to work with your students? Nuevamente, ¿verdad? Si se habla, lo puede, ¿verdad? Indicar que cuando hay un problema en una clase, ¿verdad? Entonces ellos van con las maestras regulares, ¿verdad? Y se hablan con ellas acerca de las técnicas que hay para un comportamiento. So what does that look like? ¿Cómo se mira? I generally talk to the gen ed teacher about what they can say and do, what to get the child back on task, to get them to do their work. Generally, sometimes it has to go to the extreme is I'm going to call Miss Shepherd, and they will get back on task. But other than that, they know by watching me, because when I go in the classroom and the things that I say to them or to get them back on track, they follow my lead. And that's what
nuevamente, ¿verdad? Ella les indican a las maestras, ¿verdad? De que tienen que ser firmes, ¿verdad? Usar las estrategias que se les dan. Y muchas veces las maestras lo hacen. Otras de las cosas que hacen para que el niño se pueda comportar es que simplemente le dicen, le voy a hablar a Miss Shepherd, y rápidamente, ¿verdad? El comportamiento cambia. Pero muchas veces no llegamos a hacer eso, ¿verdad? Las maestras pueden poder, ¿verdad? Controlar los comportamientos que hay en una clase regular, ¿verdad? Ayudándoles a tener esas técnicas en los salones. So, Ms. Hardman, and maybe not as much on the secondary level, but still somewhat, do you provide like visual supports for teachers if they need them? It's not so much visual supports, it's more modeling for them, and really just, I meet with teachers all the time, and it's not always just kids that need behavior support. Sometimes it is, they're just like, I don't know how to deal with this kid, it's general, she is general education, what do I do? And so that goes to that comment. Nuevamente pregunta, ¿verdad? En la área de secundaria, ¿cómo se mira, verdad? En esa área, si le pregunta que se usan más visuales, y la maestra de secundaria dice que no, es más comunicación, ¿verdad? Con nuestros maestros regulares, ¿verdad? En clase, dándole estrategias como hablar con ellos, y no solamente son estudiantes, ¿verdad? Con discapacidades, discapacidades, lo que tiene el comportamiento, también igualmente en general, con cómo ayudar también a otros estudiantes en las mismas clases. One of my roles as a behavior teacher is to help the teachers manage their classroom behaviors across the board. So if I can give a little bit of advice that'll help them deal with behaviors in their classroom, I'm more than willing to do that. We don't have to have behavior support for me to give a little advice on classroom management. Y otra de las cosas, ¿verdad? Que también ella usa, se me olvidó, anteriormente ella modela para las maestras, ¿verdad? So ella también habla con ellas y les da consejos cómo manejar, tener lo que es, cómo guiar la clase y tener estos apoyos, ¿verdad? Sin tener todo el apoyo de ella en esa clase. Mr. Mitchell, so we have in Cleveland ISD 2 behavior specialists. Can you kind of give us an idea of what a behavior specialist is and what that looks like for the campuses and for parents and students? Mr. Mitchell, tenemos 2 especialistas de comportamiento, ¿verdad? En nuestro distrito. ¿Nos podría decir más o menos cómo es que es lo que se mira o qué es lo que hacen? So our job as behavior specialists is really to offer support to campuses, to parents and families as well. And basically understanding how we can offer some level of systems of support to make their students successful within their classrooms, within certain environments, whether that's a home environment or even an environment outside of school. Maybe they're a student who's transitioning into a work environment and they need those skills. So our job 100% is support. So en nuestro, como se mira de nosotros, ¿verdad? Como dice el especialistas de comportamiento, traemos las estrategias, modelamos, ¿verdad? Traen ayudas para apoyar, ¿verdad? En cada una de los salones de clase en el distrito. Igualmente, ¿verdad? Tenemos programas que ayudan a los padres a cómo guiarlos, ¿verdad? Igualmente tenemos programas en lo que es como les pueden ayudar a los niños, ¿verdad? Cuando están de manera en transición, ¿verdad? También tienen apoyos en esa manera. So, simplemente estamos aquí para apoyar y dar ese apoyo y esa ayuda a los estudiantes. In that support, though, we also assist in developing, students' IEPs, whether that may be a behavior goal or if they need a specific level of support, we would work in with the campus developing that as well. Igualmente, ¿verdad? También apoyamos, ¿verdad? Con las estrategias, ¿verdad? Y las acomodaciones que estos estudiantes necesitan también cuando se está teniendo lo que es una junta de admisión, repaso y retiro. A big percentage of our job is also doing observations on students where we conduct something known as a functional behavior assessment, something we'll kind of talk about more as we move through the presentation. Y nuevamente otra de las cosas que hacen ellos en su trabajo son observaciones para cuando se pone, ¿verdad? Lo que es un comportamiento de función, que quiere decir es un plan. Ms. Primus, something that parents have asked is how has COVID affected and impacted behavior? Can you kind of give us some information about that? ¿Nos puede dar un poco de la información cómo es que el impacto, ¿verdad? De COVID ha traído a los estudiantes? ¿Cómo les ha impactado?
Absolutely. So we always say kids learn best from other kids, and socialization is super important. But during COVID, we were all in our houses, rightfully so, right? We didn't want to get sick, but we didn't have that opportunity for those kids to develop those social skills. Nuevamente, como decimos, ¿verdad? Niños aprenden de otros niños, ¿verdad? La manera como ellos se socializan, ¿verdad? Con los demás. Igualmente, cuando estuvimos en esta epidemia, ¿verdad? Estamos todos en casa porque no queríamos enfermarnos. So, no había tanto la manera como hablar o comunicarnos. So, eso es una de las razones que impactan. So I want you to imagine you've been in the woods by yourself for 2 years, and then all of a sudden we throw you in a Walmart on Black Friday. Like, you're not going to react well, and that's kind of what our kids experience. Nuevamente un ejemplo sería, es verdad, es que si te tenemos acoplado en lo que es en el bosque, ¿verdad? Por 2 años, y de repente vamos y te aventamos a un viernes negro, ¿verdad? Que a Walmart, ¿cómo reaccionarías tú a eso? So because of this, some of our kiddos who are coming in might not have the appropriate social skills, or might just not understand what to do in different social scenarios. So, nuevamente tenemos estos niños que ellos no saben cómo acoplar, o tampoco comunicarse, o cómo expresar, o cómo actuar, ¿verdad? Cuando están en diferentes áreas que miran ellos. And even though COVID was years ago, thank goodness, we're still seeing the effects now on our kiddos. Nuevamente, ¿verdad? COVID tiene ya rato, ¿verdad? Que pasó, pero aunamente estamos viendo los efectos que tuvo eso en nuestros estudiantes. Do you have any advice or tips that parents can do now to kind of help with that socialization? ¿Tiene consejos que nos puedes dar, verdad, a cómo ayudar a los padres para que los niños se hagan más sociales? Just getting your kids to socialize with other kids, so going to the local park, maybe a Mother's Day Out program, have them enrolled in school, that's a huge one. Things like that, have them socialize with kiddos who are their age or near their age. Nuevamente, una de las maneras que podemos aplicar es simplemente que los padres los lleven al parque, ¿verdad? Que ellos puedan hablar o comunicarse, ¿verdad? Con los otros niños, ¿verdad? De su edad. También tienen programas como de padres, ¿verdad? Donde padres y niños van. Una de las más grandes es traer los niños a la escuela, que esa es una función más grande, es manera como ellos se pueden comunicar más. Simplemente llevarlos a hablar y comunicarse con otros niños de su edad. And one good way to do that is when we have after school activities, please bring your kids. Let them have that opportunity to socialize with kids of the same age group, the same likeness, and they'll learn some of those social cues. And it's very good because they'll learn from Gen A kids as well as special education. Nuevamente, otra verdad que es muy importante es cuando las escuelas tienen funciones de actividades en las tardes después de escuela. Es muy importante que los traigan, ¿verdad? Para que esos niños puedan comunicarse con otros niños, llevarse, ¿verdad? Igualmente ellos pueden aprender habilidades de otros niños que son clases regulares, igualmente como niños que tienen discapacidad. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que estos niños puedan aprender y puedan llegarse a conocer lo que son en actividades después de escuela. So, well, go ahead. So one resource, since we're talking to most of our Cleveland parents or Cleveland area parents, is the public library does do reading programs frequently. So if your child is not old enough to come to school yet, 10 out of 10. They read great stories, they learn songs, they do an activity, it's great. So reach out to the nearest public library as they're starting to begin their programs up again as we're getting back to normal after life after COVID. Como le estamos hablando a la comunidad, ¿verdad? Del distrito de Cleveland, nuevamente otro de los recursos muy importantes es la librería. Si su niño todavía no tiene la edad para poder asistir a la escuela, la librería es un buen programa donde puede usted asistir. Allí tienen programas para leer, también tienen programas, ¿verdad? De cómo cantar. Ese es un buen recurso que ustedes padres pueden llevar a los niños a la librería, vayan, ¿verdad? Y aprendan y pregunten de los programas que ellos tienen. We have a few parent questions, but we're going to run through a couple of the terms that you may hear as a parent, and then get to our parent questions. So, Ms. Parker, can you kind of give us an idea of what an FBA is? Yes. Vamos a ver acerca de lo que es los términos, ¿verdad? De un comportamiento de que usted escucha en una junta. ¿Nos puede indicar, Ms. Parker, qué es lo que significa la FBA? So an FBA is a functional behavior assessment,
And that is just us going in and looking at the behaviors that the student is displaying. It includes observations, rating scales, we talk to parents, sometimes we talk to the students, and get teacher information, and put all of that together and analyze it to find out the function of the behavior so we can work on building a plan to change the behavior. Ustedes padres, cuando escuchan lo que es FBA, que en español quiere decir FBA, es una evaluación funcional conductal. Esto es cuando nuestros especialistas de comportamiento van, ¿verdad?, desde las clases, observan, también les piden a los padres que llenen ciertos formularios, ¿verdad?, y en esta manera ellos se pueden basar en la información que ellos necesitan, ¿verdad?, para poder poner un plan que pueda funcionar al estudiante en lo que es en el comportamiento. Parents, just know that there will be a slideshow presentation that's going to be on our website that will have all of this information with it as well. Nuevamente, padres de familia, ¿verdad?, van a ver lo que es un programa, igualmente como donde hay toda esta información, donde usted puede ver para que pueda ver qué es lo que significa cada uno de estos términos nuevamente. Ms. Hess, can you kind of give us an idea of what a behavior intervention plan is? ¿Nos puede decir lo que es intervención de un plan? So my favorite way to describe to parents and teachers that the behavior intervention plan is assigned to the student, but it's our how to best work with the student. Okay. El plan de intervención conductual, en la manera más posible que lo puedo poner, es un plan para el estudiante, pero es realmente dándonos información a nosotros cómo trabajar y cómo prevenir estos comportamientos. So we're looking at the information that was gathered from the functional behavior assessment. So estamos viendo acerca, es verdad, de la información que recibimos acerca del comportamiento funcional. And breaking it down to give teachers, staff, anyone that's going to work with that student, the proper strategies to work with them to avoid de-escalation, but also teach those positive behaviors that we're wanting to see. Nuevamente, ¿verdad?, recibimos esa información que se nos ha dado del plan de función, lo quebramos, ¿verdad?, en ciertas diferentes áreas, hablamos, ¿verdad?, con el personal de la escuela, hablamos con las maestras, hablamos cómo el plan se va a ver, ¿verdad?, por poderles ayudar a tener esas estrategias que le van a poder ayudar al niño, ¿verdad?, a escalar esos comportamientos. Ms. Wallace, can you kind of talk about what an MDR is? Le pregunto, ¿verdad?, qué significa MDR. Okay, well, hopefully most of you will not need to know what an MDR is. Esperemos que no todos necesiten lo que es una MDR, que MDR, que es una revisión de determinación de manifiesto. Because if a student has to have an MDR, then that means that they have done something that they've gotten in serious trouble for, and we have to have a meeting as a result. Nuevamente, ¿verdad?, lo que es una junta de MDR, que quiere revisión de determinación de manifiesto, simplemente es que el estudiante, ¿verdad?, hizo algo muy radical, ¿verdad?, desde que se necesita una junta para poder llevar a cabo cuál sería la consecuencia de su comportamiento. And usually what we're trying to decide is if the behavior that the kiddo got in trouble for, if they're gonna have to be in a disciplined setting for, I would say in general, more than 10 days, and so that's looking at like the DAEP. So, cuando vemos, ¿verdad?, estamos viendo si el comportamiento, ¿verdad?, si lo que hizo, ¿verdad?, es consecuencia, ¿verdad?, del comportamiento que tiene el estudiante. So, se tienen que ver todas esas áreas del estudiante y ver si fue provocado ocasional por la discapacidad. So, cuando se basa en eso, entonces quiere decir que las consecuencias serían que tendría que estar en un lugar, ¿verdad?, de disciplina más o menos por 10 días, que viene siendo DAP. Lots of things are discussed at that meeting, but hopefully you won't ever need to know about that, and if you do, it's all on this, a lot of it's on the slide. Hay mucha información que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad?, y ojalá que nunca tendremos que tener una junta de esas, pero en dado caso que sí, en nuestro panel, ¿verdad?, se tendrá la información que es detalladamente. So a couple parent questions that we have in our last 10 minutes.
One question that we have is, I think my child is going through a rough time at school. What can I do to help? Hay una de las preguntas, ¿verdad?, de un padre es, ¿qué es lo que podría hacer, verdad? Porque ahorita mi hijo, ¿verdad?, tiene problemas. ¿Qué es lo que se podría hacer? Reach out to the teacher to find out what's happening in the classroom. Has she seen any significant changes? And from there, we can assign the kid to the counselor to see what other assistance the kid needs. So, simplemente el padre tendría que hablar primeramente con la maestra para ver si hay cambios, ¿verdad?, en el comportamiento del estudiante o si hay otros factores que están viendo, y entonces se le guiará, ¿verdad?, hablar con la maestra y después, ¿verdad?, con la consejera para que la consejera pueda hablar con el estudiante. Another question that we have is, can the school provide behavior support for a student who gets special education services at home? Otra de las preguntas es si el estudiante, ¿verdad?, que tiene discapacidades pero está recibiendo que es escuela en casa, también puede recibir estos servicios por medio de nuestro departamento de comportamiento. Yes, we have, we do offer in-home or parent training. There's an evaluation that comes along with that, so we do have to get consent signed, and then we'll do a short evaluation where we speak with you, we speak with the teachers, and we see if there's any substantial deficits between school and home, and then we can work together to come up with a plan. Nuevamente ella dice que sí se puede hacer, simplemente el proceso es que tendremos que ir a casa, ¿verdad?, hay un programa de entrenamiento para padre, o si no también en casa, y eso, ¿verdad?, primeramente se tiene que recibir el consentimiento del padre, hablar con ustedes, con el padre, ver los factores, y también con las maestras si hay diferencia entre lo que es los factores de la escuela y lo que son también en la casa. But I would also add that's only for a very small number of students with very significant disabilities. Y eso sea simplemente a un grupo muy pequeño, ¿verdad?, de estudiantes con lo que es significativamente muy leve de disabilidades. So what I'm hearing, though, I really want parents to hear, is there are a lot of support from the campus staff to the district staff. There are a lot of things to put into place to really help support students' growth emotionally to help their behavior. Simplemente lo que estoy escuchando es que sí hay ayuda, ¿verdad?, y soporte, ¿verdad?, de lo que es del distrito a nuestro personal, tanto como los padres, cómo ayudar, ¿verdad?, en las áreas emocionales. The best thing we can do for our students is to have a connection between school and home. When, we're working on something at school, we're working on that same thing at home, and keeping things consistent across settings. Lo más importante es, ¿verdad?, para poder tener algo que funcione, es cuando veamos lo que estamos haciendo en la escuela, también llevarlo a casa, igualmente tener todo en consistencia de cómo se trabaja tanto en la escuela y en la casa. And I would like to add that, the school is not, we do a lot with kids, and we want to. Luckily, we have other resources. So if you haven't heard of Tri-County, Tri-County is a mental health agency that works with both kiddos and adults. So that may be something, and we could maybe even add that in the chat as another resource. Otro recurso, ¿verdad?, que también tiene, ¿verdad?, claro, ¿verdad?, lo que es el distrito, tenemos recursos, pero también igualmente tenemos un programa de Tri-County. Ellos, ¿verdad?, también, ¿verdad?, tienen programas de comportamiento, igualmente de mental. So, ellos también pueden ayudarles, ¿verdad?, con las ayudas que ustedes pueden necesitar tanto en estas áreas de comportamiento y emocionales. Yeah, they have an office, I think, right over by the middle school. Su oficina de ellos, ¿verdad?, está por la escuela de la middle school, ¿verdad? Si usted parece que es Truman. Es por la calle Truman, está en la mera curva, ahí está la oficina de ellos, ahí está el programa de la escuela, ustedes pueden hablar, teníamos información acerca de eso, no sé si todavía es la misma información, que los martes y jueves podría hablar usted, si hace una cita primeramente de 8:30 a 9:30 de la tarde, si es que todavía no cambia la información, y ustedes pueden hacer una cita con ellos. I just gave that information about, I think, taking the appointments, and it's from 8:30 to 9:30, so yeah. Muchas gracias, señora. Another question that we have from a parent
is my child has been saying that they wanted to hurt themselves. When should I be alarmed and what should I do? Otra pregunta, ¿verdad? Que es un padre de familia, ¿verdad? Si su hijo está diciendo o se está provocando que se quiere lastimar, ¿qué es lo que podría hacer? Ms. Berhamis, would you like to answer Of that? course. So, if they've been making these statements, be it simple things like a lot of little kids will say, I'm going to run into a wall if you don't give me my, or something more severe, you want to let your campus, your kid's school know. Si su hijo, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Que ellos se quieren lastimar, ¿verdad? Y dicen, bueno, si no me das esto, o tienen otro comportamiento, y dicen, corren y se van a lastimar hacia la pared. Entonces es algo que usted puede hablar con la maestra, ¿verdad? Dejarle saber al personal de la escuela. We as a school take all, we call it a threat of self-harm, we take all threats seriously, and we want to make sure that we are addressing that student appropriately and providing what we can in the schools for them. Como nuestro distrito, ¿verdad? Y en nuestras escuelas tomamos estas cosas muy en serio, o queremos tener esa información, ¿verdad? Para poder ayudar al estudiante. Please know that when this occurs, we keep information confidential. We're not going to share this with anyone who doesn't need to know, but we want to make sure that a student is safe both at school and at home. Nuevamente, ¿verdad? Toda la información que usted nos traiga a la escuela es confidencial. Simplemente queremos tener que el niño esté seguro tanto en la escuela y tanto en casa, por la seguridad de ellos. So we have about 3 minutes left. Ms. Parker, do you have any comments that you would like parents to know in our last minutes? Tenemos 3 minutos más, no sabemos si quieren compartir algo más y para nuestros padres. Well, actually, I know Ms. Hess was trying to say something, so I Oh, want to sorry. let her. Apologize. So if a student is making those types of self-harm threats as well, if you're notifying the school, we're able to provide the parents local resources for them to have access to as well, because we might not know what type of help that they might need in the future, so they'll readily have that resource sooner rather than later. Nuevamente, ¿verdad? Si usted como padre tiene esas preocupaciones de que su niño se puede lastimar por sí solo, ¿verdad? Uno como escuela también le podemos dar a ustedes recursos, ¿verdad? En cómo ayudarles, ¿verdad? Sin tener que esperar a que alguien más le ayude de la escuela, sino esos recursos de fuera. And Tri-County. Y Tri-County. So I think that it's important for parents to know there's nothing to be ashamed of. There's nothing to be embarrassed about when your student is displaying these behaviors. When we're calling to tell you that, you know, maybe this has occurred and this behavior has occurred, we are not calling to shame you. We are calling to share that with you, but it is not something that is new to us. It's not something that we've not seen, because we've pretty much seen it all. So don't be afraid to share with us the things you're seeing at home, because you think that we're going to look down on you or, you know, judge you. Sorry. Nuevamente queremos dejarles saber a los padres, ¿verdad? Que por favor, cuando usted reciba estas llamadas, ¿verdad? No queremos avergonzarlos a ustedes, simplemente queremos ayudarles, ¿verdad? So, nunca piensen que vamos a avergonzarlos a ustedes, simplemente es para ayudarles a ustedes como padres y también a los estudiantes. Guys, thank y'all so much for joining us this evening. Parents, thank you for joining us. Again, you can send your emails to spedinfo@clevelandisd.org. That information will also be on our website, as will the slideshow. Nuevamente gracias a este personal, ¿verdad? En esta tarde, gracias padres de familia, ¿verdad? De comunidad que se pudieron asistir. Nuevamente si tienen preguntas, ¿verdad? Pueden mandar al correo electrónico de spedinformacion@cleveland.isd. Nuevamente esta información va a estar puesta en las pantallas. And we want to wish to each and every one of you a very Merry Christmas, a Happy Holidays. Y les queremos desear, ¿verdad? Un feliz Navidad y próspero año nuevo. And the gift of good behavior. Y el regalo de buen comportamiento. Thank you. Gracias.